Bien, ya estamos grabando. Qué bueno. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Esta es la parte 1, el video 1. Voy a estar hablando de el sueño de José en la antigua dispensación de la ley, en el Antiguo Testamento. El sueño de José, sus hermanos y la interpretación que José le dio al sueño del faraón. Estaremos hablando acerca de eso. Esta es la parte 1 para comenzar. Así que, mis queridos hermanos, bienvenidos a este mensaje para la gloria del Señor. ¿Qué fue lo que me motivó a mí a yo hablar de este tema del sueño de José? Pues lo que me motivó a mí a hablar de este tema fue un hermano que cariñosamente me escribió en unos de los videos que yo había hecho anteriormente acerca de un tema que yo hice que tiene que ver con la profecía, los sueños, las visiones, las revelaciones en las iglesias. Yo hice varios videos, y entre esos varios videos un hermano cariñosamente me escribió y me dijo, ¿y qué hay del sueño de José? ¿Qué hay del sueño de José? Parece ser que tú no hablaste del sueño de José. Ese hermano parece ser que se quedó con el deseo de que yo hablara de José, el soñador. Y parece ser que yo tomé el sueño de José como una introducción para expresarles a ustedes que en el Antiguo Testamento habían sueños y visiones que Dios les habló a muchos hombres. Y uno de ellos era José, cuando interpretó el sueño del faraón. ¿Ok? Pero en realidad yo no iba a hablar de José. Solamente yo tomé a José el soñador para mostrarle a ustedes un ejemplo de que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sueños y José fue uno de ellos. Pero en realidad yo no iba a hablar de José. Y cuando el hermano, pues parece ser que vio el video, me escribió cariñosamente y me dijo, ¿y José? ¿Qué pasó con José? ¿No hablaste de José? Y pues tú sabes qué pasó. Que yo tuve un sentimiento muy especial. Me cayó un sentimiento por lo que el hermano me escribió. Tuve un sentimiento que yo pues deseo hablar de José. ¿Por qué? Porque yo quiero bendecir a los hermanos. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, hermano. Saludos a cada uno de ustedes y vamos a comenzar ya mismo, en el nombre del Señor, a hablar de José. ¿Qué podemos aprender de José? ¿Qué podemos aprender de sus hermanos? ¿Y qué podemos aprender de todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento en cuanto a José? Casi siempre yo me inclino a hablar un poquito más el tiempo de la gracia. El tiempo del Evangelio, no tanto en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Yo soy bastante parecido a Pablo. Me parezco a Pablo, en el sentido que Pablo fue el que trajo el Evangelio. Pues yo soy bastante paulino. Y yo soy como parecido a un Pablo en estos tiempos, que me gusta mucho discutir las cartas de Pablo, el Evangelio. Todo lo que tenga que ver con santidad, santificación, Espíritu Santo, todo lo que tenga que ver con perdón de pecados, salvación, seguridad de salvación, justificación, el rapto, el arrebatamiento, son esos temas que yo siempre predico porque tienen que ver más con temas de la iglesia, que son más el tema que yo más me inclino. Pero vamos allá al Antiguo Testamento como una enseñanza reflexiva para la gloria del Señor. Amén. Comencemos primero orando. Vamos a orar. Amén. Eterno Dios. Amantísimo Dios, gracias Señor te doy una vez más. Porque tu palabra se va a hablar. Y yo te pido que tú me des entendimiento de tu espíritu y revelación, que tanto a mí me hace falta. Y te pido Señor que me dé la fortaleza también. Te pido por cada hermano que nos ven y nos escuchan, que quizás sean poquitos,
sean poquitos los que nos están viendo y escuchando, pero cada uno de ellos, yo te pido que tú les abras su entendimiento, su corazón, para que tú los llenes de sabiduría de tu gracia y puedan entender las cosas y el misterio de tu evangelio, en el nombre del Señor. También te pido, Señor, que los hermanos entiendan lo que Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 hasta el 11. Primera de Corintios 10, del 1 al 11, cuando Pablo dice que todas las cosas que Dios habló en el Antiguo Testamento fueron reales. Es cierto, fueron reales, pero que ahora sirven como ejemplo, amonestación, reflexión a nosotros en estos tiempos. Te pido que los hermanos puedan entender muchas cosas que muchos no pueden entender, pero sobre todo que tú derrames tu amor, tu gracia, tu sabiduría, tu entendimiento a cada uno de mis hermanos que nos ven y nos escuchan. Y sobre todo a mí, Señor, porque soy débil. Muchas veces me siento débil, pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Gracias, Señor, para tu gloria y tu honra. Gracias. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con una introducción, ¿ok? Y vamos a ir al libro de Job. Vaya buscando su Biblia en el libro de Job, capítulo 33. Voy a usar esta otra versión, ¿ok? En el libro de Job voy a usar otra Biblia de otra traducción. Y vamos a buscar Job 33, comenzando con el versículo 14 hasta el 16. Job 33, 14 al 16. ¿Están listos? Comenzamos en el nombre del Señor. Dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca o no lo entienda. Habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño está profundo, cae sobre las personas mientras están durmiendo. Mientras están durmiendo, susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencia. Perfecto. ¿Qué nos está enseñando básicamente Job? Pues Dios le revela a Job, aquí comenzando el versículo 14, que muchas veces Dios de sus labios, de su boca habla, pero nadie lo entiende o nadie lo escucha. ¿Cuál es el motivo? Bueno, número uno, el motivo principal es porque los hombres a veces están bastante ocupados. Cuando nosotros estamos ocupados en los quehaceres de la vida, en las rutinas de la vida, a veces Dios quiere hablar, pero el hombre no lo escucha, no entiende a Dios. Mientras el hombre tenga muchas rutinas de trabajo y esté ocupado, pues a veces no puede percibir alguna voz de Dios en nuestro espíritu. Pero entonces Dios se aprovecha para comunicarse con el hombre en nuestro espíritu cuando el hombre está en reposo, en descanso, en un sueño profundo, porque estando en ese estado de sueño profundo y de reposo, el hombre está desocupado, no está tan ocupado, y de esa forma el hombre está presto para percibir la voz de Dios hablándole a través de un sueño. El hombre percibe algo espiritual cuando está desocupado y está en un sueño profundo. Y Dios se aprovecha su hermosa oportunidad para comunicarse con el hombre en su espíritu. ¿Ok? Gloria a Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Ok, vamos entonces a continuar con
la Biblia. ¿Ok? Vamos a continuar con la Biblia. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir aquí a Génesis. Antes de yo ir a Génesis 37, porque ahí está el sueño de José, Génesis 37. Pero antes de yo ir ahí, vamos a ir un momentito a Génesis 41. Comenzando el versículo 38, vemos aquí el faraón. El faraón reconoce que Dios está con José, ya que José le interpretó al faraón un sueño acerca de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y el faraón estaba buscando un hombre que tenga la facultad espiritual para interpretar ese sueño, hasta que conoció a José. Vamos a ir un momentito aquí y luego pasaremos a el capítulo 37. Génesis 41, 38 dice: entonces el faraón dijo a su siervo: ¿encontraremos otro hombre como este, en quien está verdaderamente el Espíritu de Dios? Luego el faraón dijo a José: después de que Dios te ha dado a conocer todo esto, no hay otro como tú, tan sabio y capaz. Tú estarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Tú recibirás juicio de la palabra de tu boca. Solamente por el trono seré yo mayor que tú. También dijo el faraón a José: entiende y considera que yo te he puesto en autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Luego el faraón, quitándose el anillo de su mano, lo colocó en la mano de José, lo atavió con vestiduras de lino fino, y también hizo que se sentara en otro de sus carros, y luego el faraón gritó delante de él, diciendo: patriarcas y gobernantes, y lo constituyó faraón en autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Esa es la posición donde llegó el soñador José, luego de pasar todo un proceso de tanto desprecio, de tanto rechazo por sus hermanos. ¿Ok? Así Dios va a ser contigo. Luego de un tiempo de desprecio, de rechazo, pastor, luego de un periodo de tiempo de rechazo y de desprecio y de una carga que has sentido, Dios te va a poner en gracia, te va a llevar a las naciones y Dios se va a manifestar poderosamente en ti. Te dice el Señor. Confía en el Señor, pastor. Dios está contigo. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar en Génesis 37. ¿Están listos? Comenzamos. Génesis 37, versículo 5 en adelante. Dice así: sucedió que José tuvo un sueño, pero al contárselo a sus hermanos, lo aborrecieron cada día más y más. Pero él le dijo: escuchen bien, hermanos, este sueño. He aquí soñé que andábamos en medio del campo atando gavillas. ¿Qué son gavillas? Gavillas son como matojos de hierbas que están en el campo. Cuando las hierbas en el campo crecen altas, pues se convierten en gavillas, que son hierbas largas. Entonces dice: y he aquí que mi gavilla se levantó quedándose erguida. ¿Qué significa una gavilla erguida? Una gavilla erguida es una hierba que está derecho, que está recto, ¿ok?
Entonces dice aquí, he aquí que mi gavilla se levantó quedándose recto, y también yo miré que las gavillas de cada uno de ustedes alrededor se inclinaban hacia mi gavilla. Repito, y también yo miré que las gavillas de cada uno de ustedes se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Qué significa eso? Primero que nada, la palabra erguido, que la vemos aquí, la palabra erguido, significa recto. Y la palabra erguido, que significa recto, esta palabra recto tiene la interpretación básicamente de lo que significa es autoridad. También la palabra recto, además de que significa autoridad, significa humildad y también significa sujeción. Tres palabras básicas: autoridad, sujeción. Sujeción significa que se sujeta, que obedece. Y por último, humildad. Autoridad, sujeción y humildad. José era una persona que era humilde, era una persona de autoridad puesta por Dios y que se sujetaba. ¿Ve? Dios pone en autoridad a una persona humilde, sujeción, y le da autoridad. ¿Ok? Entonces, dice en el versículo 8, entonces sus hermanos le dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿O tendrás tu autoridad sobre nosotros? Y los hermanos lo aborrecieron cada día más y más. ¿A quién? A José. Bien, perfecto. Vamos a hablar un poquito acerca de las gavillas. Cuando estaban inclinadas a la gavilla de José. Okay. Vamos a ver una foto que yo hice, una foto que yo tengo como un ejemplo. Aquí está la foto. Vemos la gavilla de José, que estaba recta. Pero vemos que hay otra gavilla más, que están inclinadas hacia la gavilla de José. ¿La ven? Hacia la gavilla de José. Entonces José tenía la gavilla recta, pero los demás hermanos tenían sus gavillas inclinadas hacia la gavilla de José. Perfecto. Ok. ¿Qué Dios nos enseña? Número uno, comenzamos. Dios nos enseña básicamente que José era uno de los hermanos menores. El más pequeño de los hermanos de José era él mismo, José mismo, porque los demás hermanos de José eran mayores. Dios nos enseña que muchas veces Dios nunca se basa en elegir, escoger para una obra, para realizar una obra. No siempre Dios se basa en una elección de aquellas personas que nacen primero o que son mayores que José, o aquellas personas que pretenden tener algún conocimiento o alguna experiencia para realizar alguna labor. Dios no siempre se basa en las capacidades que el hombre tiene, sino que casi siempre Dios escoge a todo lo que es, número uno, vil. La palabra vil. Número dos, la palabra menospreciado. Como así lo expresa Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, la primera carta de Corintios. Bueno, lo podemos buscar. Lo que pasa es que yo estoy ahorrándome tiempo. Estoy tratando de ahorrarme tiempo. Pero Pablo nos dice aquí en la primera carta de Corintios, ¿verdad? En la primera carta de Corintios, gloria al nombre de Jesús. Lo voy a citar de memoria para ahorrarme tiempo, ¿ok?
Bueno, ya tengo Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que a lo insensato del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para humillar a los poderosos. Y ha escogido a lo de baja condición en el mundo, a lo menospreciado, los escogió Dios, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué significa? Que Dios permitió escoger a José. Número uno, la gavilla gesto significa autoridad y sumisión a Dios. Que se aprenda a sujetar a Dios, a obedecer a Dios. Esas son las características de una persona que Dios usa. La sumisión y la humildad y la obediencia. Dios no anda buscando títulos. Dios no anda buscando medallas, títulos, credenciales o reconocimiento. Dios anda buscando un corazón humilde. Y cuando el hombre es despreciado, ahí la gracia de Dios cae sobre aquellas personas que son despreciadas. Vamos a continuar en el nombre del Señor. Observamos que cuando José tuvo ese sueño, la reacción de sus hermanos fueron envidia y celos. Bien parecido a lo que hoy en día muchas iglesias hemos experimentado. Cuando Dios quiere hablar un sueño, una visión a una persona, número uno, todo lo que sea de Dios y venga de Dios, aunque haya oposiciones de mil formas, haya oposición, si es de Dios, se va a cumplir. La idea de este mensaje es que en medio de las oposiciones que nosotros tengamos, si Dios nos habla a través de un sueño, una revelación, y lo que Dios habla es real y Dios quiere que se cumpla, aunque haya muchos de los hermanos que se opongan, y nos sintamos nosotros como le pasó a José, que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Número dos, sus hermanos intentaron de ponerlo dentro de un pozo bien profundo para que se quedara ahí. Número tres, sus hermanos planificaron decirle a Jacob que José se lo comió un animal, un león, lo devoró un león y José se desapareció. Pobrecito José. En otras palabras, aunque intentemos muchas veces, aunque usted se sienta despreciado, si Dios habló un sueño, una visión, para que tú la cuentes o para que la lleve a cabo, si es de Dios, Dios la va a hacer cumplir. Esa es la idea central. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar. Hablando de sueños, de visiones y revelaciones, yo he soñado. Sí, yo de mi parte, yo he soñado muchas veces. Claro, he soñado sueños espirituales, como también yo he soñado sueños que no son tan espirituales. No tienen nada que ver con los espirituales, son sueños carnales. Porque todos en la vida soñamos todo tipo de sueños, carnales o espirituales. Pero los sueños espirituales, número uno, cuando Dios te da un sueño, una revelación espiritual, tú siempre te vas a acordar, nunca te va a olvidar. Porque los sueños que Dios da, que vienen de Él y que son espirituales, se quedan en nuestro espíritu, en nuestra memoria, grabado, y nunca Dios las permite que se borren, porque es del espíritu. Sirven para edificar nuestra vida y edificar a otras personas. ¿Ok? Gloria a Dios. Cuando Dios da un sueño espiritual, ¿verdad? Es para que Dios hable y se comunique, o puede ser que no necesariamente se comunique con otra persona. Puede ser que Dios te hable a ti solamente. No solamente es para que tú lo cuentes, es que Dios te habla a ti solamente. Ese sueño, esa visión, siempre tiene que cumplir un objetivo. Un objetivo, cumple una función. Es para que tú amonestes
ayude a otro hermano a levantarse. Así como Pablo lo expresa en 1 Corintios 14:3, que toda profecía es para exhortar, consolar y edificar. Yo he tenido sueños, Dios me ha hablado. Yo le pedí a Dios hace años, cuando mi papá murió, que Dios me consolara mi corazón y me revelara de alguna forma, no sé si es sueño, visión, no sé cómo, pero de que Dios me hablara, de que mi papá murió salvo. Yo quería tener confirmación, ¿ok? Y Dios en su tiempo me dio un sueño donde yo vi a mi papá con una camisa azul clara. Lo vi entrando por la puerta de la cocina y yo me encontraba en la cocina y yo veía a mi papá entrando y saliendo y lo veía tranquilito, feliz, contento, en paz. Lo vi con la piel bien resplandeciente, como alumbrante, y lo vi tranquilo. Dios me respondió mi petición. Los sueños y las visiones a veces sirven para amonestarnos y Dios hablando a nuestras vidas. No necesariamente es para hablarle a otras personas, pero si uno lo habla es para la gloria y la honra del Señor, queriendo demostrar que Dios da sueños y visiones, pero todo se enfoca a que nosotros estemos en paz y en comunión con Dios. Cuando tú no tienes paz y hay un sueño que te estorba, un sueño perturbador, que nos perturba, no nos deja en paz, créeme que ese sueño no es de Dios. No viene de Dios, ¿ok? Perfecto, ok. Yo he soñado hace años atrás, sobre todo cuando yo estaba comenzando el Evangelio. Era nuevo en el Evangelio, estaba recién convertido. Tuve un sueño nocturno de noche donde yo soñé que yo estaba encima de una ola del mar. Y encima de una ola del mar, yo soñé que esa ola me arrastró y me llevó bastante lejos. Estando yo encima, alto, en esa ola del mar, bien parecido a lo que practican los deportistas, cuando los deportistas en el mar toman ¿cómo es que se llama esto? Una tabla de selfies, bien parecido a eso, pero no es eso, ¿sabes? No es eso, no tiene nada que ver con selfiear en una tabla de selfies, pero es bien parecido. Yo no tenía una tabla, eso es todo, pero soñé que yo estaba encima de las olas del mar bien alto, y que esa ola del mar y yo estando encima, esa ola me empujó bastante lejos y que yo llegué a un lugar bastante lejos. Y cuando me llevó bastante lejos, el mar y las olas fueron bajando poco a poco, fueron bajando hacia el piso. Me fueron bajando a mí. Y cuando las olas del mar me fueron bajando hacia el piso, se quedó todo el piso en agua. Pero sentí que las aguas estaban vivas, eran aguas vivas, parecido a lo que el salmista habla en el Salmo, que dice la palabra ríos de agua viva. Asimismo yo sentí las aguas fluyendo en los pies míos. Yo me acuerdo que yo me miré a mí mismo, mis pies, que yo estaba descalzo. Y yo pude ver las aguas vivas moviéndose bajo mis pies. Y yo dije, wow, qué bien se siente estas aguas bajo mis pies. Siento que me están dando un masaje. Es lo que yo dije en el sueño. Siento que me están dando un masaje y me siento tan bien, lleno de paz. Pero en ese momento, cuando yo estaba ya en el piso, que el mar y las aguas me llevaron hacia el piso, yo pude ver hacia el frente una escuela. Vi una escuela y yo dije, mira, esto es una escuela donde se va a estudiar. Me gustaría saber si esa escuela está abierta o me gustaría saber si esta escuela todavía la están usando.
vi una escuela donde se estudia. También pude ver una carretera sencillita donde pasan carros y pasan gente. Vi gente que viven en casas. Pero el lugar donde yo estaba no era un lugar, como decimos, de un pueblo grande. Tú estás en una ciudad grandísima. Tú estás en New Jersey, en Nueva York, en Chicago. No había una ciudad grande, sino un lugar pequeño y sencillo de unas poca gente. Gente humilde, gente sencilla. ¿Ok? Entonces yo vi que esa gente me miraba. Y yo sentí un sentimiento en mi corazón en ese momento, en ese sueño, que por mi pensamiento corrió un pensamiento y Dios me puso en mi corazón. Esa gente necesitan que se le hable de Dios. Esa gente necesita que se le hable de Dios. Lo que sucede es que al tiempo, yo estaba buscando alguna respuesta a ese sueño. Y yo le conté ese sueño a alguien de la iglesia para aquel tiempo. Y habían algunas personas para aquel tiempo que parece ser que yo no le caía muy bien. Yo no le caía muy bien. Pero me dio por contarle el sueño a una de las personas de la iglesia. Y parece ser que la respuesta de la persona que me dio a mí para tratar de interpretarlo, la persona lo interpretó y me dijo que el sueño que yo tuve significa juicio. Y yo le respondí, ¿y por qué significa juicio? ¿Qué tiene que ver eso con juicio? Y la persona me responde y me dice, sí, es juicio porque tiene que ver con agua. Y en el Antiguo Testamento también se manifiesta juicio cuando Dios estaba con Noé en el arca y había un juicio de agua y la arca, donde fueron todos ahogados. Eso significa que posiblemente tú pases por un juicio. Y yo me sentí mal, porque yo me puse a reflexionar. Wow, las olas me bajaron, sentí aguas como de ríos de agua viva, me sentí con paz. Entonces estoy en un tiempo de juicio. Dios me puso en un juicio, pero a la misma vez sintiendo paz en mi corazón. No concuerda. Significa que no todos tienen capacidad para interpretar un sueño de parte de Dios. Pero los sueños que vengan de Dios tienen un propósito y nunca se olvidan. Los sueños de Dios también significa a dónde Dios te quiere llevar y hacer contigo. Todo sueño y visión o revelación que tú sientas de parte de Dios, que tengan en relación, que contengan un contenido de llevar la palabra, de tú edificar a otro, esos son sueños, profecías y revelaciones que vienen de parte de Dios. Gloria a Dios. Permíteme un momentito, hermano, que no quiero ir mucho más tiempo. Bien, vamos a pasar al próximo video porque me pasé de tiempo, me fui de tiempo. Pasamos al próximo video.